Buenas tardes. Estoy aquí otra vez para compartir un poco mis pensamientos durante la semana. Y si escuchaste la semana pasada, empezamos con la carta de San Pedro. Entonces, esta semana vamos a seguir en esta carta, siguiendo donde terminamos la semana pasada. Entonces, primero vamos a escuchar estas palabras que nos dio San Pedro. A ver, aquí estamos. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin hacer distinción entre personas, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Pues Dios los ha salvado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de esta salvación no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defectos ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, han purificado sus almas para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Cuando yo comencé a predicar, pasé mucho tiempo tratando de descubrir cómo expresar mis ideas y al mismo tiempo no ofenderle a nadie. No me gusta el conflicto, me pone nervioso, me pone ansioso. No me gusta la idea que la gente se enoje conmigo. Sin embargo, con el tiempo, comencé a darme cuenta de que no importa qué diga, lo más probable es que ofenda a alguien. A nadie le gusta que le digan que están equivocados. Y en la mayoría de los casos, lo único que logra es que se convenzan de que usted está equivocado. No es justo, pero es como funciona el mundo. Después de predicar por un tiempo, un mentor mío se me acercó y me acercó con una idea que surgió de años de experiencia en la predicación y el pastoreo. Quería dejarme saber algo que pensó que yo no sabía o que no entendí totalmente. Su visión demostró ser no solo útil, sino que se reforzó a medida que yo continuaba mis estudios en el seminario. La idea básica era esta: el trabajo de un pastor no es hacer que la congregación se sienta cómodo y feliz en todo momento. El trabajo de un pastor es pastorear, obvio. Pero desde la perspectiva de un cordero, un pastor no siempre es bienvenido. Claro, el pastor puede proteger, pero el pastor también puede limitar. Es posible que un pastor no te deje ir donde quieras, porque el pastor puede saber que existe un peligro en tomar un camino en particular y por lo tanto quiere que lo evites. El trabajo de un pastor no es hacer que la congregación se sienta cómoda. El trabajo es proteger, pero también el trabajo es desafiar, contrarrestar y alentar el movimiento en la dirección correcta. Por supuesto, decirlo en voz alta es una cosa, pero en la práctica puede volverse complicado. Hasta cierto punto este siempre ha sido el caso, pero es más el caso hoy que en el pasado. En nuestros tiempos, cuando la sociedad ha definido por sus divisiones, tratar de apaciguar a un lado es visto como un acto de guerra en el otro lado. Nosotros como pueblo ya no miramos una situación desde un punto de vista sin prejuicios. Todos entramos en cada conversación con la noción preconcebida de que nosotros tenemos razón. La discusión ha terminado antes de que comenzara. Esto ha cambiado la ecuación.
Si el trabajo de un pastor es pastorear, está bien. Pero hoy día, las ovejas creen que saben más que el pastor y se lo dirán. Al mismo tiempo, los pastores mismos, nosotros estamos lejos de ser perfectos. Y algunas veces el pastor puede empujar por error en la dirección equivocada. Entonces, ¿cómo puede uno pastorear en esta situación? ¿Cómo se permite que alguien pastoree si las ovejas piensan que el pastor mismo está perdido? Estas son las preguntas que nos hacemos en la iglesia moderna. Y nuestra escritura de hoy requiere que se les pregunte eso. Déjame explicar. Hoy estamos otra vez en la carta de San Pedro, y si recuerden, Pedro está escribiendo a cristianos que en algunos casos están siendo perseguidos y en otros casos están siendo marginados. Pedro está tratando de responder a preguntas relacionadas con cómo funcionar en un mundo en el que somos la minoría, donde reclamar el nombre de Jesucristo nos pone en una desventaja social. Si miras al primer capítulo de esta carta de San Pedro, especialmente en esta sección que hemos escuchado hoy, lo que encuentras es interesante, al menos en términos de exégesis, o sea, en términos del significado que se deriva del texto. En este primer capítulo, Pedro habla de 4 imperativos para los cristianos que les toca vivir en tiempos difíciles. Momentos en que los cristianos no tienen poder o autoridad legal. Momentos en que los cristianos están siendo martirizados por su fe. Momentos en que el resto de la sociedad excluye a quienes reclaman el nombre de Jesucristo como Salvador. Pedro da 4 imperativos que son cruciales para cualquier persona en ese tipo de situación. Ahora, puede argumentar que nosotros no calificamos en la carta de Pedro porque no vivimos en tiempos en que nuestra fe nos pone en un claro peligro o en una desventaja. Y hay quienes afirman que sí lo somos, pero cualquier semejanza es menor en comparación con las situaciones a las que se refiere Pedro. Sin embargo, el hecho de que no seamos perseguidos o martirizados por nuestra fe no significa que la carta de Pedro no tenga relevancia para nosotros. Sí tiene relevancia y podemos ver cómo cuando miramos estos 4 imperativos. Se mencionan los 2 primeros imperativos antes de llegar a la lectura de hoy, pero los voy a señalar de todos modos. En el primer imperativo es que debido a la misericordia de Dios, los creyentes deben poner su esperanza completamente en la gracia venidera. El segundo imperativo, en los pocos versículos justo antes de la lectura de hoy, es que a causa de la santidad de Dios, los creyentes deben ser santos en todos aspectos de la vida. El tercer imperativo, que encontramos justo al comienzo de la lectura de hoy, es que debido a la justicia imparcial de Dios y la liberación efectuada por la muerte de Cristo, los creyentes deben vivir con temor reverente. Finalmente, debido a nuestra consagración y nuestro nuevo nacimiento, los creyentes deben amarse unos a otros profundamente. Estos son los 4 imperativos que Pedro nos da y que Pedro quiere que sepamos y entendamos. A pesar de que no estamos viviendo en tiempos en que nuestra fe nos pone en una desventaja, estos imperativos aún reflejan cómo debemos vivir nuestra fe. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con los problemas en pastorear en nuestros tiempos? Si observa estos 4 imperativos, puede notar algo bastante interesante. 2 de los imperativos, el primero y el último, son de naturaleza muy positiva. Se trata de la gracia y la misericordia de Dios. Se trata del amor que los cristianos deben tener el uno para el otro. Los otros 2, el segundo y el tercero, tienen lo que yo llamaré una connotación negativa.
Puede ser que negativa no es la palabra correcta. Lo que pasa es que estos dos imperativos tienen que ver con la justicia y con vivir vidas santas. Y usé el término negativo en el sentido de que estos dos requieren un poco de trabajo de nuestra parte. No son simplemente lo que Dios ha hecho por nosotros, sino lo que debemos hacer por Dios en respuesta. Y dado que a los humanos no nos gusta tanto el cambio, la idea de cambiar tiende a invocar sentimientos negativos, incluso si sabemos que el cambio podría ser para mejorarnos. Estos 4 imperativos deben tomarse en conjunto como una forma de vida que refleja tanto los dones de la gracia de Dios como las respuestas requeridas de nuestra parte de amarnos y vivir como Dios nos llama a vivir. Creo que es bastante cierto decir que la mayoría de las personas que están escuchando mis palabras pueden entender la relevancia e importancia de seguir estos 4 imperativos para vivir una vida cristiana en cualquier momento o lugar, ya sea que haya persecución o no. Son buenos consejos independientemente de dónde y cuándo se escuchan y se siguen. Y todo eso está muy bien, excepto que si bien podemos estar de acuerdo con esto en nuestras mentes y en nuestros corazones, la realidad es que no seguimos estos 4 imperativos como deberíamos. Y hago esta declaración para todos nosotros sin excepción. Aquí es donde el pastoreo en nuestros tiempos puede volverse muy complicado. Para aclarar mi punto, veamos nuevamente los 4 imperativos desde el punto de vista de nuestras divisiones actuales. Nuestras divisiones son muchas, las vemos en muchas maneras en nuestras vidas, pero quizás la más visible en este momento es en nuestra política. Sin embargo, tenemos divisiones tan grandes en cosas como nuestra comprensión teológica, en nuestras perspectivas denominacionales, e incluso en cosas tan ajenas como nuestras ideas sobre cómo debe funcionar un sistema de educación. Si bien estas divisiones pueden haber existido durante mucho tiempo, en los últimos 20 años, más o menos, se han vuelto exponencialmente más problemáticas. Dado que incluso decir la palabra política dentro de un servicio religioso es impensable para muchos, no voy a hablar de eso. En cambio, me voy a centrar en nuestras perspectivas teológicas. El lenguaje que usamos cuando hablamos de nuestra teología es similar al lenguaje que usamos en política, pero no quiero que nadie se confunda. Específicamente quiero hablar de conservador y liberal. Una vez más estoy hablando de teología, no de política, a pesar de que las palabras son las mismas. Al mirar alrededor del mundo y dentro de la iglesia, veo una división cada vez mayor entre los teólogos conservadores y los teólogos liberales. Y curiosamente, esa división se ejemplifica casi perfectamente cuando miramos los 4 imperativos de Pedro. Comencemos primero con los liberales. Los liberales, en un sentido general, miran los 4 imperativos y se centran, a veces exclusivamente, en el primero y el último. Su comprensión teológica se basa en la idea de que Dios es bueno, que Dios quiere que toda la creación se reconcilie con Él a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y, como señala Rob Bell en su controvertido libro El amor gana, Dios es amor y lo que Dios quiere, Dios obtiene. Por lo tanto, la salvación está virtualmente garantizada para todos. Entonces, los liberales tienden a enfocar su fe y adoración en este principio. Dios nos ama, Dios nos perdona, y el amor de Dios es una fuerza liberadora para el bien en el mundo. Y nuestra responsabilidad debe ser trabajar con esa fuerza liberadora para que todos sepan cuánto las ama Dios. Pero ojo, estoy tratando de resaltar algunos estereotipos. Y por lo tanto, mis descripciones aquí son generales y no específicas. Hay liberales que no encajan perfectamente en la descripción que les doy. Y de la misma manera habrá conservadores que no van a encajar en la descripción que les voy a dar a ellos.
Este es un argumento general no específico. Los liberales, entonces, tienden a hablar más sobre poner esperanza en la gracia de Dios y en amarse profundamente. Pero su comprensión del miedo y el cambio de comportamiento no es tan desarrollada. Sin embargo, los de la persuasión teológica conservadora tienden a centrarse en el segundo y el tercer imperativo de Pedro. Es decir, que los creyentes deben cambiar sus vidas para ser santos, como Dios los instruye, y que la naturaleza de Dios no solo se trata de amor, sino también de la justicia. Y por lo tanto, como pecadores, debemos ser conscientes de nuestro pecado y el papel de Cristo en nuestro perdón, y nuestra responsabilidad en buscar la justicia de Dios. Los de la persuasión conservadora, entonces, tienden a enfocarse en temas relacionados con el comportamiento humano en respuesta a la gracia salvadora de Dios. Mientras que los teólogos conservadores creen que somos salvos por la gracia de la fe, para aquellos con diferentes convicciones teológicas, puede parecer que los conservadores creen que la salvación debe ganarse con el estilo de vida que llevamos. Del mismo modo, los teólogos liberales admitirán que nuestro comportamiento es importante en la práctica de nuestra fe, pero para aquellos con una persuasión teológicamente diferente, puede parecer que los liberales son universalistas y que creen que todos serán salvos. Recuerde, lo que he intentado hacer aquí es dar un breve resumen de las diferentes perspectivas teológicas. Lo que he dicho puede ser cierto en un sentido general, pero no necesariamente en cualquier sentido específico. La dificultad de pastorear una iglesia hoy día es que en la mayoría de las iglesias hay una mezcla de conservadores y liberales. Hay pocas iglesias que son solo una u otra, aunque es cierto que hay movimientos en ambos lados que buscan purgar a la iglesia local de aquellos elementos considerados heréticos si no son parte del punto de vista de la mayoría en esa iglesia en particular. Independientemente de lo que haga el pastor, un lado o ambos se molestará, porque a nadie le gusta que le digan que está equivocado. Además, los pastores mismos nosotros somos cristianos y tenemos nuestras propias perspectivas teológicas, por lo que es fácil para el pastor convertirse en parte del problema en lugar de ser una herramienta para ayudar a encontrar un terreno común. Las palabras de Pedro para nosotros hoy vienen específicamente en relación con el tercer imperativo, el que involucra a Dios sirviendo como juez. No es una imagen de la que les gusta hablar a muchos de la persuasión liberal. También es una imagen que a los de la persuasión conservadora les gusta recordar a todos. Un punto de vista no habla de eso lo suficiente y el otro habla demasiado de eso. Pedro, sin embargo, no está escribiendo a conservadores o a liberales. Pedro está escribiendo a todos los cristianos. Yo estoy seguro de que existieron divisiones en los días de Pedro, como siempre han existido, y podría darle una lista de esas diferencias si quisiera, y compararlas con nuestras diferencias de hoy. Pero ese es un libro en sí mismo. Al mismo tiempo, las palabras de Pedro son importantes para nosotros hoy aquí, y no solo estas palabras sobre el temor de Dios, pero todas las palabras de Pedro, cada uno de sus 4 imperativos. Ahora estamos en aislamiento. Hasta cierto punto puede parecer que estamos viviendo en algún tipo de libro, de novela de ciencia ficción. Estamos aislados, y el aislamiento viene con su propio conjunto de problemas. Uno de los problemas más importantes para algunos de nosotros es que nuestro aislamiento es en conjunto con quienes están más cerca de nosotros. Al principio de este aislamiento, muchos de nosotros estábamos felices de poder pasar más tiempo con nuestros seres queridos. Y esto fue y es algo muy bueno.
Sin embargo, cuanto más tiempo estemos aislados, más difícil será el aislamiento, porque cada uno tiene sus propias peculiaridades de personalidad. Todos hacemos cosas o decimos cosas o olvidamos hacer cosas que otros con quienes estamos desean que no hiciéramos. El aislamiento es difícil. Si aún no ha visto o sentido un aumento en ansiedad debido al aislamiento, entonces puede considerarse afortunado. Al mismo tiempo, Pedro quiere que sus lectores recuerden que para muchos de ellos están en el exilio. Algo parecido al aislamiento de nosotros en algunos aspectos. Están en lugares donde seguir la fe cristiana los coloca en la minoría. Aunque la práctica los pone en desventaja, todavía están llamados a practicar, todavía están llamados a creer, todavía están llamados a reclamar el nombre de Jesucristo como Salvador. Los imperativos de Pedro son importantes, pero, y esto digo inequívocamente, son igualmente importantes juntos. Si olvidamos solo uno, entonces practicar nuestra fe pierde un elemento esencial de su poder. Los liberales pueden hablar de la gracia y la misericordia de Dios todo lo que quieran, pero la verdad es que si no reconocen que afirmar que la misericordia tiene implicaciones reales en la forma en que vivimos nuestras vidas, entonces su reclamo suena vacío. No puede haber una misericordia real y efectiva donde no hay una respuesta real y efectiva en la vida de quienes la reclaman. Al mismo tiempo, los conservadores pueden hablar sobre el juicio de Dios todo lo que quieran, pero la verdad es que si no reconocen que hablar del temor del juicio de Dios sin mostrar amor por sus compañeros creyentes y otros, entonces todo lo que están haciendo es convencer a otros que el único impacto real de temer a Dios es juzgar a todos los demás. La verdad de la carta de Pedro es que sus 4 imperativos son revelantes para nosotros hoy. La verdad es que si bien puede enojar a algunos sugerir que están equivocados, de todos modos hay que decir que todos nosotros estamos equivocados. Así como las diferencias y ansiedades que sentimos hoy en nuestro aislamiento, hemos permitido que nuestras iglesias se vuelvan así por hace muchísimo tiempo. Hemos aceptado los argumentos que se hacen de que las iglesias deben ser de una sola opinión en cada tema. No deberíamos. No deberíamos tener la misma opinión en cada tema, porque no es así ni por qué fuimos creados. Dios sabía que nuestras diferencias se convertirían en problemas y se aseguró de que hubiera formas de superar estas diferencias. Dios hizo que Jesús eligiera 12 discípulos para seguirlo, y estos 12 tenían diferencias entre ellos. Dios se ocupó de que Jesús hablara con la gracia y la misericordia de Dios, pero que Jesús también hablara de la necesidad de ordenar nuestras vidas según lo que Dios sabe que sería lo mejor para nosotros. Dios se ocupó de que Jesús se asociara con todas las variedades posibles de parías, desde los recaudadores de impuestos hasta las prostitutas, para que recordemos que todos son bienvenidos, pero también que a todos se les pide que cambien. Deberíamos tener un temor saludable a Dios, pero no tanto como para quitar el sentimiento de pertenencia y bienvenida que la gracia de Dios nos brinda. Del mismo modo, nunca deberíamos desear echar de ninguna iglesia a alguien que honestamente desea conocer y buscar a Dios, porque al hacerlo no respeta la vida y las acciones de Jesús, quien acogió a todos. Este aislamiento puede ser inconveniente, puede ser difícil, especialmente cuando comenzamos a enojarnos más de lo habitual. Pero este aislamiento también nos brinda la oportunidad de mirar dentro de nosotros mismos, preguntarnos si hemos escuchado y tratar de seguir los 4 imperativos de Pedro. Nos brinda la oportunidad de recordar, cuando por fin podemos regresar, que Dios nunca pide la unanimidad
en la iglesia, sino que Dios simplemente pide que creamos y que nos amemos. Porque si no podemos amarnos los unos a los otros, especialmente si no podemos amar a aquellos que realmente creemos que están equivocadas o que realmente nos molestan, entonces el miedo que predicamos deberíamos predicarnos a nosotros mismos. Porque la falta de amor es una señal de que el juicio de Dios será real cuando llegue nuestro día y que tendremos que explicar por qué no amamos a esas personas que vinieron a la iglesia de Dios en busca de misericordia solo para que se les muestre la puerta por miedo. Tenemos iglesias llenas de liberales y conservadores y Dios dice que eso es algo bueno. Así es como debe ser. Si crees que todas en la iglesia deben pensar como tú, entonces quizás deberías preguntarte por qué piensas eso. No es malo tener diferencias de opinión en temas de doctrina y creencia. Es algo bueno. Significa que seguimos haciéndonos preguntas difíciles sobre lo que creemos y lo que no. Significa que estamos creciendo en nuestra fe. El trabajo del pastor no es solo proteger, sino alimentar el crecimiento en la dirección correcta. Creo que la dirección correcta, la que Dios nos está llamando, es la dirección que apunta hacia la acogida de diferentes opiniones y puntos de vista. Creo que hay un lugar en la iglesia para conservadores y liberales y para todos los demás. Dios nos creó a todos, lo que significa que Dios creó todas nuestras ideas y entendimientos. No deberíamos mirar a aquellos que piensan diferente como que sean peligrosos o que sean amenazas, sino que debemos encontrar formas de hacer que todos se sientan más bienvenidos. Al final del día, esta iglesia no es nuestra, es de Dios. ¿Quiénes somos nosotros como para echar a uno que Dios creó, que Dios llamó? Ruego que durante el resto de este tiempo de aislamiento podemos continuar escuchando a Dios en nuevas maneras, para que cuando podamos volver a estar juntos, para que cuando podamos adorar juntos, podemos dar gracias a Dios, incluso por nuestras diferencias. Y daremos gracias porque Dios nos ama en nuestras diferencias y podremos continuar amándonos profundamente, tal como Pedro nos pide que hagamos. Amén.